en relación a los factores de riesgo asociados a las personas. O sea, por un lado, vamos a tener errores no técnicos, pérdida o robo de documentación, pérdida o robo de dispositivos, divulgación accidental de credenciales, etcétera, etcétera, etcétera. Y por otro lado, vamos a tener errores que son técnicos, ser víctimas de phishing en todas sus variedades, ¿cierto? Spear phishing, phishing y smishing, enviar datos accidentalmente a un email no conocido, pobre higiene en el uso de contraseña, código inseguro, bajar aplicaciones maliciosas desde Internet, etcétera, etcétera, son errores técnicos que a veces las personas cometen, ¿cierto?, por un comportamiento no adecuado o porque la organización no ha transmitido cuál es el comportamiento adecuado, ¿ah? Ya sea vía capacitaciones, ya sea vía cápsulas de video, ya sea vía la implementación de nuevas políticas o procedimientos. Y eso implica que necesitamos ir definiendo un kit de transformación, dependiendo del análisis que uno pueda hacer de la compañía en relación al grado de madurez que tenga la cultura, en relación a cómo se han ido trabajando ciertos conceptos que son importantes, como el conocimiento, ¿ya? O sea, el conocimiento de phishing. Probablemente todos ustedes que están en esta charla conocen perfectamente lo que es el phishing, conocen perfectamente cómo funciona, conocen los tipos de phishing. Pero si yo voy a hablar con alguien de recursos humanos de una organización, o voy a hablar con alguien de marketing, o voy a hablar con una persona de contabilidad, cuando yo le empiezo a nombrar el concepto phishing y todas sus variedades, probablemente no lo conozcan. Y esa es la realidad. La realidad es que las áreas de tecnología, las áreas de riesgo, las áreas de auditoría, las áreas de seguridad, obviamente tienen un conocimiento de los factores de riesgo. Pero mientras más nos alejamos hacia unidades de negocio como recursos humanos, contabilidad, finanzas, marketing, mesas de dinero y dependiendo obviamente de la industria, otras unidades de negocio, estos conceptos son súper lejanos. Nosotros obviamente, probablemente todos nosotros hablamos esto todos los días, respiramos esto, nos apasionamos con estos temas, pero la gente de marketing esto no le apasiona mucho, digamos. A la gente contable tampoco le apasiona mucho. Entonces, ¿cómo de alguna forma vamos generando un kit de intervención y de transformación que nos permita entregar mayor conocimiento a la unidad de negocio de una compañía, mejorar la actitud y que esa actitud genere un cambio de comportamiento? Porque la única forma, y de acuerdo a la definición que conversé acerca de cultura, la única forma de mejorar cultura es mejorando el comportamiento. Pero para mejorar el comportamiento, tengo que cambiar la actitud de las personas. Y para cambiar la actitud, tengo que entregar conocimiento, ¿ya? Entonces, la entrega de conocimiento me va a generar un cambio de actitud. El cambio de actitud me genera un cambio de comportamiento. Al existir cambio de comportamiento, cambio la cultura en seguridad o ciberseguridad de una compañía. Y ese es el desafío. Por eso que al principio yo les decía, mira, esto es mucho más que un programa de awareness o sensibilización. Esto es un programa cómo realmente movemos la cultura de una empresa, ¿ya? Hay un modelo de comportamiento que lo hizo el señor Fogg, que trabaja en la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ¿cierto? Y él plantea este modelo de comportamiento, ¿cierto? Que ocurre cuando la motivación, la habilidad y los mensajes se unen en un mismo momento. Y aquí empiezan a primar otros factores que son súper relevantes. Porque cuando yo tengo empleados desmotivados en una organización, probablemente me va a costar el doble cambiar su comportamiento, ¿cierto? Un comportamiento alineado con un cambio cultural en ciberseguridad. Entonces, la motivación, de acuerdo a este modelo, es un factor crítico para poder generar comportamiento. También las habilidades, ¿cierto? Y esa habilidad, entendámoslo con la habilidad que tiene una persona de obtener, de digerir conocimiento, ¿ya? Y por último, obviamente, los mensajes. Entonces, cuando yo integro motivación, habilidad y los mensajes adecuados en un mismo momento, en un mismo espacio, ¿cierto? Voy a poder generar
cambios conductuales o cambios de comportamiento, que es lo que se explica en este famoso modelo de Fogg y cómo influir en el comportamiento humano. Porque en realidad yo puedo influir en el comportamiento humano, ¿ya? Esto es bastante utilizado, ¿cierto?, en otras disciplinas, como por ejemplo en el marketing, ¿ah? Del punto de vista de cómo de alguna u otra forma nosotros motivamos comportamiento, como se conoce también en el mundo de la psicología y en el mundo del marketing, son estos pequeños empujones que yo le doy al consumidor para que compre un bien. ¿Ah? Un ejemplo de pequeños empujones es típico cuando uno va a comprar un producto y uno está a dieta, ¿cierto? Y se pone a leer, digamos, los ingredientes del producto que quiere comprar. Es muy distinto si yo le digo que tiene un 90% de grasa o le digo que tiene un 10% libre de grasa. ¿Ah? O sea, el mensaje que estoy dando es distinto. El usuario lo toma de forma distinta. Y obviamente, y probablemente es mucho mejor el mensaje, ¿cierto? Del punto de vista que le diga que es libre de grasa a que tenga grasa. Entonces, claramente, cuando uno lee, y esto está estudiado y por eso es así, ningún producto probablemente va a mencionar que tiene un 90% de grasa, digamos, pues nadie va a comprar ese producto, aunque obviamente nosotros sabemos que lo tiene, ¿cierto? Pero el punto de vista de la conducta, del comportamiento del consumidor es una estrategia, ¿cierto?, para que la gente compre productos. Y esos son los pequeños empujones que obviamente yo también puedo utilizar, ¿cierto?, en el mundo de la ciberseguridad, para ir cambiando la conducta, el comportamiento de los colaboradores hacia una mejor cultura en ciberseguridad o seguridad de la información. Entonces, y un pequeño ejemplo, ¿cierto?, para que ustedes vean, queremos cambiar el comportamiento, en este caso, ¿cierto?, vamos a cambiar el comportamiento porque nos hemos dado cuenta, revisamos, no sé, hicimos un analytics de todas las contraseñas de los usuarios de la compañía y nos dimos cuenta que en realidad las contraseñas no son buenas, digamos. O por último, que la gente no respeta la política. Por lo tanto, el comportamiento que queremos cambiar es que los usuarios elijan una buena contraseña, una contraseña robusta. Desde ese punto de vista, la motivación que le puedo dar al usuario es decir, bueno, ¿qué tipo de cosas podemos motivar a un colaborador o que pueden motivar a un colaborador a elegir una buena contraseña? O sea, lo primero es entiendan el valor que tiene elegir una buena contraseña. Y ese mensaje para el colaborador, ¿cierto?, hay que transmitirlo de alguna forma. Sobre todo, este mensaje para aquellos usuarios que son privilegiados, ellos tienen que entender lo crítico para todos aquellos administradores de red, de base de datos, de sistema operativo, que tienen contraseñas que obviamente son mucho más poderosas que el mortal común. Ellos entiendan cuál es el valor que tiene para la compañía, ¿cierto? Que entiendan el por qué necesitamos que sus contraseñas sean robustas, ¿cierto? Y de esa forma los vamos motivando, ¿ya? Hacerle entender el daño que podrían causar una compañía si es que su contraseña es capturada o es comprometida, ¿cierto? Debido, obviamente, a que es una contraseña bastante sencilla. Del punto de vista de las habilidades o capacidades, bueno, ¿qué tipo de cosas debe alguien ser capaz de saber o hacer exitosamente para elegir una buena contraseña? ¿Ya? Por lo tanto, desde ese punto de vista, hay que hacer entender al colaborador o tenemos que transmitirle el conocimiento requerido de cómo construir una contraseña segura y recordable. Y aquí entramos a uno de los conceptos fundamentales del modelo que voy a presentar, que es el conocimiento, ¿ya? Además le tengo que entregar las herramientas, ¿cierto? Herramientas que a él lo van a ayudar a construir una contraseña que por un lado sea segura y que por otro lado sea fácil de recordar. Del punto de vista del gatillador, ¿cierto? La pregunta en este caso es, bueno, ¿qué tipo de cosas pueden indicar o señalar al colaborador elegir una buena contraseña? Por un lado, recibir una notificación de que es hora de cambiar su contraseña, bloquear, ¿cierto?, la contraseña
porque olvidó su contraseña actual, la organización emite un comunicado, ¿cierto? Y dice ya todas las personas tienen que cambiar la contraseña hoy día, independientemente si ha cumplido el ciclo que está automáticamente seteado en la organización. Entonces vamos rodeando al colaborador, ¿cierto? Con una serie de mensajes que lo van a gatillar, ¿cierto? Y que lo van a forzar de alguna u otra forma a cambiar la contraseña. Bien, ese es el modelo, ¿cierto? Las cosas importantes de este modelo es cómo logro cambiar el comportamiento, ¿cierto? A través de ciertos gatilladores, a través de ciertos mensajes que de alguna u otra forma permiten cambiar el comportamiento de los usuarios, ¿ya? Otro tema que está asociado obviamente a la conducta del comportamiento es la cultura, ¿cierto? Mencioné inicialmente, cuando hablamos de cultura... ¿Qué procesos o requisitos pueden ser habitados de forma remota? ¿Se define exclusivamente por la tecnología disponible? El espacio para la pregunta no me permitió completar el texto, pero la pregunta es la que tienen en la nave. Perdón, parece que se abrió el micrófono, pero ya se cerró. Ok, tal como les mencioné inicialmente, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de valores, creencias, comportamiento que tienen los usuarios. Por lo tanto, la conducta del comportamiento es esencial en la cultura en ciberseguridad, ¿ya? Y lo que yo postulo, y varias personas postulan, no solamente yo, es que tenemos que medir la cultura, ¿ya? Medir la cultura tiene muchos beneficios, ¿ya? Ayuda a desarrollar e implementar la estrategia de negocio de una compañía, porque claramente si yo no tengo una buena cultura en ciberseguridad, podría afectar, en el caso de tener un incidente, podría afectar el cumplimiento de los objetivos de negocio. Colabora en gestionar el cambio cultural. Me siento una base, me siento una métrica. O sea, imagínense ustedes que en sus organizaciones midieran la cultura en ciberseguridad en una escala de 1 a 5, sabiendo que 5 es excelente y 1 es muy malo, y dijera la aplicación de un instrumento de medición de cultura, les dijera que su empresa tiene una cultura de 1.5, o sea, bastante mala, digamos, o que les dijera que su organización tiene una cultura en ciberseguridad de 4.5, bastante buena. Entonces, eso me sienta las bases, me permite saber dónde estoy posicionado, me permite saber no solamente que la cultura de una organización como un todo vale 4 o 5. ¿Por qué? Porque al aplicar el instrumento, yo puedo tener indicadores de cultura por unidades de negocio. Y vamos a empezar a ver que existen diferencias. Vamos a empezar a ver que la cultura del área de riesgo es de 4.5, que la cultura del área de tecnología es de 4.4, pero que la cultura del área de marketing es de 2.2, o la cultura del área de contabilidad es de 2.6, ¿cierto? Entonces empiezan a coexistir distintas culturas, ¿ya? Diagnostico el problema, ¿cierto? Del punto de vista de lo que tengo que hacer. Y obviamente tengo un instrumento de medición empírico, cuantitativo, que me dice, esta es la cultura de la institución. Esto me permite priorizar, me permite destinar recursos. Obviamente, si tengo pocos recursos, probablemente debiera empezar a trabajar un cambio cultural en la área de contabilidad, finanzas, marketing, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el fondo el instrumento me dice que el área de TI, el área de riesgo, el área de seguridad, obviamente tienen una buena cultura. Entonces, tal como les mencionaba, una serie de beneficios, permite un enfoque común de evaluación estratégica, permite tomar mejores decisiones, permite asignar mejor los recursos en el caso que los recursos sean limitados, como siempre es, digamos, provee visibilidad y trazabilidad, me permite medir la efectividad de cualquier proyecto de cambio cultural, porque si yo empiezo un proyecto donde la cultura de una organización es 3.2, hago un trabajo de un año para mejorar la cultura, aplico el mismo instrumento de medición al año y la cultura la moví de 3.2 a 4.6. Eso me mide el éxito del programa. Esa es una métrica estratégica, ¿cierto? Que me dice, mira, el programa que implementamos fue exitoso porque realmente pude mover la cultura,
¿ya? También, obviamente, esto está asociado con el cumplimiento de algunas regulaciones, ¿cierto?, que la empresa puede tener en relación a mejorar el concepto de awareness, sensibilización en estos temas. Bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para definir una estrategia de cambio cultural en ciberseguridad? 4 grandes fases. Primero que nada vamos a planificar, ¿cierto? Después de que planifiquemos, vamos a implementar, vamos a efectuar mediciones y por último vamos a optimizar, tomar lecciones aprendidas, ¿cierto? Que nos van a permitir retroalimentar esto, porque en realidad, y tal como mencioné, mover la cultura de toda una organización no es algo que dure un par de meses. Entonces la idea es trabajar un año, optimizar todo el proceso que hice para avanzar en un segundo año. Además, ¿cierto? Esto tiene que ser continuo, y tiene que ser continuo porque hoy día podemos estar trabajando ciertos factores de riesgo, phishing, ransomware, navegación segura en Internet, viaje al extranjero, conexión de redes Wi-Fi, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en un año más o en 2 años más empiezan a aparecer nuevos riesgos, ¿cierto?, que probablemente hoy día no conocemos. Entonces, esto es un constante, esto es un ongoing que tengo que ir desarrollando en la compañía para que la gente vaya entendiendo los nuevos riesgos asociados al factor humano que las organizaciones van enfrentando. Entonces, cuando estamos en la etapa de planificación, nos tenemos que preguntar, bueno, ¿por qué quiero hacer esto? ¿Lo quiero hacer porque tengo que cumplir con un checklist? Y simplemente, no sé, soy certificado PCI y PCI me dice que tengo que tener un programa de awareness. Entonces, ese puede ser un objetivo que es bastante válido, ¿cierto? Y muchas veces las organizaciones hacen las cosas solo por cumplir frente a una regulación. Puede ser también como objetivo, es porque quiero gestionar mejor el riesgo asociado al factor humano, y eso también puede estar asociado, oye, este proyecto lo quiero levantar porque realmente quiero mejorar la cultura de ciberseguridad de la organización. Del punto de vista de cumplimiento, obviamente esto se puede dar por distintos factores, por contratos, por regulaciones existentes, obligaciones de industria, ¿cierto? Hoy día, además de la industria financiera, que está bastante regulada en distintos países en la región, se está regulando mucho la industria eléctrica, la industria de energía, ¿cierto? Con regulaciones. Los propios países están emitiendo regulaciones de ciberseguridad, de protección de datos, de protección de infraestructura crítica, etcétera, etcétera, o porque soy una empresa que soy certificada ISO 27000, ¿cierto? Y obviamente necesito tener un programa. Distintos elementos por los cuales yo puedo llegar a generar el objetivo de un proyecto de este tipo. Tenemos que definir el equipo, ¿cierto? El equipo es muy importante porque en realidad cuando uno se pregunta, bueno, ¿quién es el responsable de la cultura en una organización? Y probablemente el responsable de la cultura en una organización, obviamente no es el CISO de la compañía, es el gerente de recursos humanos de la compañía. Y cuando yo pregunto, bueno, ¿quién es el responsable de la cultura en ciberseguridad? ¿Es el CISO o el gerente de recursos humanos? Bueno, yo creo que el gerente de recursos humanos. Obviamente el CISO va a colaborar, va a soportar, va a apoyar, va a ser un sponsor clave. Probablemente el CISO de la compañía el que tiene que empezar a colocar el tema en la mesa, pero esto es un equipo multidisciplinario donde tiene que estar el CISO involucrado en un comité, tiene que estar el gerente de recursos humanos, tiene que estar el gerente de comunicaciones, el gerente de riesgos, ¿cierto? Desde ese punto de vista. Por lo tanto, esto implica crear un comité donde las áreas de recursos humanos y las áreas de comunicaciones no deben faltar. Es muy importante y el proyecto probablemente debiera ser abordado desde el punto de vista de liderazgo por el gerente de recursos humanos, ¿ah? Entendiendo que el CISO puede dar todo el soporte técnico, ¿cierto? Colaborar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la cultura de una compañía, independientemente del apellido que tenga, es una responsabilidad del gerente de recursos humanos. Otra pregunta relevante es, bueno, ¿cuál va a ser la audiencia que va a tener este proyecto? ¿Vamos a incluir a los clientes?
algo que hoy día los bancos están haciendo mucho, ¿cierto? Desde el punto de vista de una serie de mensajes que están destinados a los clientes de la industria financiera. ¿Vamos a incluir a los proveedores, a los contratistas? ¿Vamos a incluir al directorio en el programa de cambio cultural? ¿A los ejecutivos? ¿A los colaboradores? ¿Al personal de TI? Probablemente aquí hay definiciones que son bastante básicas. Claramente todos los colaboradores de una empresa tienen que participar. El personal de TI también, el ejecutivo también. El directorio, los 8 directores de la compañía, 8, 10, ¿cierto? Va a depender de la composición. Pero claramente los directores también debieron estar involucrados, porque uno de los aspectos relevantes cuando uno empieza a analizar los distintos modelos que hay de cultura en ciberseguridad es la participación activa de los niveles ejecutivos. A mayor participación de los niveles ejecutivos, mayor cultura en la organización. Entonces, la definición de los distintos grupos de interés o stakeholders que debieran ser parte de la recepción de los mensajes es parte de la definición de la estrategia. Ya hay que definir al inicio del proyecto cuáles van a ser los stakeholders que queremos involucrar. Otro tema importante en la definición del proyecto es, bueno, ¿qué riesgos queremos tratar? ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados al elemento humano que podrían ser más probables que ocurran en mi compañía? ¿Cierto? Y aquí hay una muestra, un universo de 15 riesgos, digamos. El trabajo remoto, probablemente hoy día muy relevante, y probablemente lo que pasó acá en Chile también ocurrió en Colombia, ¿cierto? Que al final la empresa empezaron a trabajar en remoto, pero no teníamos los mecanismos de seguridad para que toda una organización pudiera estar trabajando en remoto, y la implementación de VPN, ¿cierto? Se incrementó las primeras semanas cuando empezó, digamos, la pandemia, y obviamente se empezó a trabajar desde la casa. Pero el uso seguro de redes sociales. O sea, muchas veces los colaboradores comparten información de la empresa en su LinkedIn, en su Facebook. Obviamente necesitamos tener una política de uso de redes sociales para decirle a los empleados cuál es su comportamiento correcto, cuál debiera ser su comportamiento correcto. Muchas veces, en oportunidades me ha tocado ver empresas que están siendo víctimas de un ransomware y los colaboradores empiezan a postear en sus redes sociales el ransomware y el rescate que están solicitando. Obviamente, en este caso, el colaborador, un error no intencional. Tampoco existía una política, tampoco lo habían educado, tampoco le habían entregado el conocimiento al colaborador que no puedes estar posteando, ¿cierto? En el caso de que una empresa esté siendo víctima de un ataque. Entonces, definamos cuáles son los riesgos más importantes que queremos trabajar, ¿ya? Definamos el universo, ¿cierto? Vamos a trabajar 5 temas, vamos a trabajar 10 temas, vamos a trabajar 15 temas, y esto dependerá mucho, ¿cierto?, de los recursos que tenemos asignados para implementar un programa de este tipo. Posterior a esto, vamos a medir la cultura, ¿ya? En general, las últimas investigaciones académicas en relación al tema de cultura en seguridad de la información y ciberseguridad hablan de 2 conceptos. Hablan del concepto de ciertos factores o ciertos elementos que influyen en la cultura en ciberseguridad, y por otro lado, los factores que constituyen cultura en sí, ¿ya? Entonces, cuando uno quiere medir la cultura, por un lado, vamos a medir los factores que influyen en la cultura, que son 5, y por otro lado, vamos a medir los factores que constituyen cultura, que son 3. Desde el punto de vista de los factores que influyen, obviamente, el hecho que tenga soporte del TMT en este caso es el Top Management Team, voy a tener una mejor cultura. Cuando tengo políticas de seguridad ampliamente difundidas y entendidas por los colaboradores, obviamente voy a tener una mejor cultura. Cuando esas políticas hay una mantención de las mismas, ¿cierto? Se van actualizando en versiones, se van incorporando nuevas políticas en base a los nuevos riesgos, obviamente eso mejora la cultura.
Cuando los colaboradores de alguna u otra forma están recibiendo capacitación en los temas de seguridad de la información y ciberseguridad, mejora también la cultura. Y cuando hay códigos de ética fuertes, también impactan en la cultura en ciberseguridad. Entonces, cuando yo, por medio de un instrumento, mido estos factores que influyen en la cultura, voy a tener los factores que es la esencia de la cultura. Por un lado, es la sensibilización que se produce en los colaboradores. Por otro lado, es el nivel de compliance, y este compliance hay que entenderlo desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista externo, compliance con regulaciones, y del punto de vista interno. Y cuando me refiero al compliance interno, me estoy refiriendo al cumplimiento de las políticas y procedimientos de ciberseguridad y seguridad de la información. Por último, el concepto de propiedad. En realidad, cuando existe una buena cultura implementada en la organización, este concepto de propiedad, este concepto de ownership, de la información que yo administro en mi computador, es un elemento importante, porque el colaborador se siente propietario, ¿cierto? Se siente propietario de la información que almacena en su equipo, ¿ah? Y obviamente la va a proteger. Al sentirme propietario de esa información, entendiendo que la información no es mía, es de la compañía, pero me siento propietario, y eso implica que la quiero proteger. Y al medir la cultura, ¿cierto? Al aplicar un instrumento de medición, vamos a tener, en este caso, está un ejemplo, digamos, de mediciones de cultura. En este caso está desagregado por unidad de negocio, donde podemos ver en un índice de 1 a 5 el nivel del indicador del top management team, cumplimiento, mantenimiento, entrenamiento, política de ética, etcétera, etcétera, etcétera. Que esto al final se traduce en una métrica, ¿cierto? Una métrica, tal como les mencionaba, un 4.2 a nivel empresa, y después vamos a tener métricas por subunidad de negocio. Y esto me dice dónde estoy posicionado, esto me dice cuál es la línea base, así como probablemente muchos de ustedes, y me incluyo, desarrollamos, implementamos framework de ciberseguridad independientemente del framework, NIST, SIS, 27, ¿cierto? Nos permite tener una línea base. Obviamente cuando yo mido la cultura, me permite tener una línea base. Otro factor relevante en base a al modelo FOC que vimos, es, bueno, cómo realmente voy cambiando el comportamiento de los usuarios, cómo a los usuarios que está acostumbrado a navegar en cualquier sitio web, que está acostumbrado a conectarse a cualquier red Wi-Fi, le cambio su comportamiento. Y para cambiarle su comportamiento, primero tengo que generar un cambio de actitud, pero primero le tengo que entregar conocimiento. Le entrego conocimiento para que él entienda cuáles son los riesgos de conectarse a redes Wi-Fi públicas, cuáles son los riesgos de estar navegando en sitios de internet no seguros, cuáles son los riesgos que tiene el uso de dispositivos móviles, cuáles son los riesgos que tiene el uso de pendrive, si es que ya no está prohibido el uso de pendrive en la organización. Entonces también vamos a medir el nivel de conocimiento, vamos a medir el nivel de actitud, y vamos a medir el nivel de comportamiento en relación al ransomware, en relación al phishing, en relación a la administración de password. Ahora, esto en realidad lo debiera hacer en base a los riesgos que definimos del mapa de riesgos que presenté un par de slides atrás, ¿cierto? Si vamos a trabajar 6 riesgos, vamos a medir el conocimiento, actitud y comportamiento de los 6 riesgos que, de acuerdo a una evaluación, ¿cierto? Definimos que son los más críticos para la compañía. Esta es una muestra bastante simple de cómo medir del instrumento que se aplica. Esto se aplica con una escala de Likert de 1 a 5, donde 5 estoy muy de acuerdo, 1 estoy de desacuerdo, y en este caso estoy midiendo el nivel de conocimiento, actitud y comportamiento que tienen los colaboradores en relación a la administración de contraseña, ¿cierto? Estas son preguntas, ¿cierto?, que me van a permitir de alguna otra forma poder medir con una base estadística y empírica que la encuesta o que el instrumento aplicado realmente está midiendo lo que yo quiero medir, ¿cierto? Porque en realidad lo que uno hace es definir un instrumento con ciertas preguntas que nos permiten de alguna u otra forma medir el constructo
que quiero evaluar que está detrás de esto, que en este caso es el conocimiento, la actitud y el comportamiento. Bueno, voy a tener un gráfico, ¿cierto? Al igual que en el tema cultura vamos a tener un gráfico donde vamos a tener el nivel de conocimiento que tiene la gente con respecto al phishing. En este caso, y a modo de ejemplo, claramente los colaboradores que contestaron estas encuestas tienen menos conocimiento en el uso de redes sociales. Del punto de vista de actitud, tienen menos actitud del punto de vista del phishing, y del punto de vista del comportamiento, el peor evaluado en este caso es el phishing. Entonces, esto también, de alguna u otra forma, me da una línea base, de alguna u otra forma me permite priorizar los esfuerzos en la elaboración de la estrategia de mi programa de cambio cultural en ciberseguridad. Obviamente necesitamos cuantificar la inversión que necesitamos realizar, y en este caso, en la inversión tenemos que considerar el costo total de propiedad. El costo total de prioridad significa, oye, todos los costos, aquellos costos directos y aquellos costos indirectos que de alguna u otra forma requerimos para poder levantar un proyecto de este tipo y que el retorno de la inversión sea positiva y que obviamente la evaluación de la cultura al final del proyecto sea mucho mejor que la evaluación que hicimos al inicio, porque eso nos va a medir el éxito del proyecto. Cuando nosotros queremos entregar conocimiento para poder cambiar la actitud y el comportamiento, vamos a tener que empezar a desarrollar contenido. ¿A desarrollar contenido sobre qué? Sobre aquellos riesgos que hemos considerado más críticos. Desarrollar contenido para que la gente entienda lo que es el phishing, para que entienda lo que es el ransomware, para que entienda lo que es navegar seguro en Internet, etcétera, etcétera, etcétera. Acá yo tengo distintas opciones. Puedo comprar contenido envasado, ¿cierto? Y eso implica probablemente comprar un software que venden bastante en el mercado y que vienen ya con contenido envasado, o puedo desarrollar contenido, personalizar contenido, hacer el contenido, hacer un traje, ¿cierto?, específico para la empresa. O podría optar, ¿cierto?, por un contenido mixto, algo envasado, algo personalizado, ¿ya? Ahora, ¿cuál es la problemática cuando uno compra un software envasado, ¿ya? Generalmente, la problemática es que el software envasado es estándar y no recoge, ¿cierto?, las políticas y procedimientos que tiene la empresa implementada. Y desde ese punto de vista, obviamente, el personalizado es mejor. Porque si yo estoy, ¿cierto?, si yo estoy generando contenido para hablar de la gestión de contraseña, yo al usuario le voy a poder decir en el contenido personalizado que de acuerdo a las políticas de la organización, las contraseñas debieran tener un mínimo de tanto y un máximo de tanto. Eso obviamente no lo puedo encontrar en el contenido envasado por razones obvias, digamos, ¿cierto? Entonces, desde ese punto de vista, el personalizado tiene una ventaja en relación al desarrollo de contenido. Por otro lado, tengo que entender, ¿cierto?, la estrategia comunicacional y los canales que vamos a ocupar. Probablemente, y es muy bueno del punto de vista de branding, ¿cierto?, tener algún símbolo del programa de cambio cultural, ¿cierto?, que identifica este programa. Tener claridad con respecto a los mensajes claves que queremos enviar a la organización. Calendarizar esto, ¿cierto? Generalmente en la experiencia que tengo en proyectos de este tipo, trabajamos un tema por mes, ¿cierto? Entonces, en marzo trabajamos phishing, en abril trabajamos ransomware, en junio o en mayo trabajamos redes Wi-Fi. Y en ese mes vamos, de alguna u otra forma, enviando distintos mensajes, ¿ya? Ahora, otro tema relevante. ¿Qué canales vamos a ocupar para enviar el mensaje? ¿Ya? Porque yo podría eventualmente mandar los mensajes por correo electrónico, ¿cierto? Y mando un correo electrónico, ¿cierto?, con distintos mensajes. Puede ser un póster digital, puede ser una infografía, puede ser un video, ¿cierto? Lo mando por email. También podría colocarlo en la intranet
que tenga la compañía, también podría ocuparlo algún software LMS, ¿cierto?, con el contenido, ¿ya? Y ahí, obviamente, hay que definir distintos mecanismos. Lo ideal es que no solamente sea un solo canal, la idea es que ocupemos varios canales, ¿cierto? Podría ocupar correo electrónico, podría ocupar una plataforma LMS, si la empresa tiene monitores, ¿cierto?, dentro de la compañía, obviamente podríamos colocar los videos, ¿cierto?, asociados al tema del mes en cuestión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, importante definir cuáles van a ser los canales comunicacionales que se van a utilizar para distribuir los distintos mensajes. El otro elemento importante es, bueno, ¿cómo, de alguna u otra forma, coloco estos mensajes? ¿Cierto? Y aquí tengo distintos formatos. Puedo utilizar infografía, donde a lo mejor voy a tener una serie de datos estadísticos sobre el phishing, que la idea de la infografía es provocar bastante datos estadísticos. Puedo generar newsletter, puedo hacer análisis de caso, puedo generar pósters digitales, puedo generar protectores de pantalla, puedo hacer cápsulas de video, puedo hacer un curso, puedo hacer un webinar, ¿cierto?, como este, donde solamente se hable de phishing, puedo hacer juegos, gamificación, ¿ya?, u otros. Hay que definir, ¿cierto? Hay que definir. Probablemente hay métodos que son mucho más efectivos que otros, ¿ya? ¿Por qué? Porque la idea es que esto no sea un obstáculo para los colaboradores. Probablemente el concepto de gamificación, esto de jugar aprendiendo, es bastante entretenido, ¿cierto? El hecho de ir generando videos bastante lúdicos, ¿cierto?, que los colaboradores puedan ver, probablemente videos no más largos de 2-3 minutos, ¿cierto?, para que no se aburran, y en realidad el mensaje se reciba, y se reciba con efectividad, ¿ya? Otro tema es la duración de la campaña, ¿cierto? Yo ya les mencioné que por lo menos en mi experiencia personal estamos trabajando un tema por mes, eso es la periodicidad, obviamente dependiendo los riesgos seleccionados. Si son 6 riesgos a trabajar, probablemente el proyecto dure 8 meses, digamos. ¿Por qué? Porque en el primer mes hay que hacer las mediciones de cultura, mediciones de actitud, conocimiento y comportamiento, y después entro, ¿cierto?, mensualmente enviando los mensajes, ¿cierto?, a la compañía dependiendo del tópico, ¿ya? La idea es hacer pruebas, ¿cierto? Hacer pruebas también para saber si la gente realmente se está retroalimentando. Y aquí vamos a hacer pruebas que pueden ser pruebas de alternativa, pero también vamos a probar si la organización está entendiendo los conceptos. Si yo en marzo, ¿cierto?, hablé de phishing, en abril vamos a hacer una campaña de ethical phishing. ¿Cuántas personas cayeron en el ethical phishing? 20% de los empleados, ¿ya? Por lo tanto, esos 20% van a ir a un reforzamiento, ¿cierto? O sea, en marzo a la persona le di un webinar de phishing, le pasé un video de phishing, mandé infografías de phishing, mandé pósters digitales de phishing, ¿ya? Y mando un ethical phishing y fue víctima de phishing. Esto tiene distintas lecturas. A lo mejor la persona no participó, no ve los videos, no lee los pósters digitales, ¿cierto? De ahí lo importante que uno vaya teniendo las métricas de esto, ¿ya? ¿Por qué? Porque yo podría ver el 20% de estos colaboradores y ver si estos colaboradores participaron en el webinar, están viendo los videos, y claramente, probablemente hay un porcentaje de ese universo que no participa, ¿ya? Y por eso es que fue víctima del phishing. A esa persona automáticamente lo tengo que llevar a reforzamiento, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si la persona participó en todas las actividades del mes de phishing y le mando un ethical phishing y fue víctima del phishing, ¿ya? Bueno, ahí entran a jugar otros factores que son bastante relevantes, y que tiene que ver básicamente con la conducta de las personas, de cómo nosotros nos comportamos, de cómo nosotros tomamos decisiones irracionales, ¿cierto? ¿Y qué nos dice acá la psicología? La psicología que ha estudiado un poco este tema,
nos dice que las personas que tienen personalidad impulsiva son de mayor riesgo para hacer doble clic, porque son impulsivos. Entonces, claro, a ellos les llega un correo electrónico y como son impulsivos le hacen doble clic. O sea, imagínense usted una persona impulsiva, de características de personalidad impulsiva. Con esto no quiero decir que es bueno, no es bueno ni es malo ser impulsivo. Obviamente, dependiendo de la organización, dependiendo del trabajo, es súper bueno ser impulsivo, ¿ya? Pero obviamente los impulsivos son de mayor riesgo. Entonces, me debiera preguntar, bueno, de estas personas que fueron víctimas de phishing, bueno, ¿cuántos impulsivos tenemos? ¿Ya? Otras explicaciones con respecto a esto, existe la teoría desde el punto de vista de cómo los seres humanos tomamos decisiones. Yo no sé si usted alguna vez ha leído el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar lento. Bueno, Daniel Kahneman es un doctor, es un psicólogo, y el año 2002 ganó el Premio Nobel de Economía. O sea, fíjense usted, un psicólogo que ganó el Premio Nobel de Economía, básicamente por su estudio en el comportamiento de las personas, en su teoría de la prospección que generó el año 1979, ¿ya? Bueno, él dice que los seres humanos tenemos dos sistemas. Tenemos el sistema 1 y el sistema 2. Y el sistema 1 es un sistema totalmente rápido, lógico y racional. Y el sistema 2 es el sistema lento. ¿Ya? Es el sistema que empiezo a pensar mucho las cosas. ¿Ya? Cuando yo digo cuánto es 2 por 2, todos nosotros pensamos al tiro que es 4. ¿Por qué? Porque nuestro sistema 1 actúa inmediatamente. ¿Cierto? Ahora, cuando yo les digo el logaritmo de 8 multiplicado por pi, necesitamos el sistema 2, ¿cierto? Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que los seres humanos en el 95% del tiempo estamos en sistema 1. ¿Ah? Por lo tanto, cuando me llega un correo electrónico, lo que hago es hacerle doble clic. No me preocupo, ¿cierto?, de quién es, si conozco o no conozco a la persona. Y esa es otra forma del por qué siempre hay personas que van a hacer doble clic. ¿Ustedes conocen alguna organización que pueda decir que mandan un ethical hacking y nadie hace clic? Yo no conozco ninguna. ¿Ah? Yo no conozco ninguna. Y probablemente ustedes saben que hoy día, desde el punto de vista de la estadística y los últimos informes que han salido para la región, la TAM, el concepto de phishing y el concepto de ransomware son lo más peligroso y lo que sigue creciendo desde el punto de vista de la amenaza existente en el ciberespacio. Entonces, la protección del elemento humano tiene un mejor retorno de inversión que comprar un firewall. Tiene un mejor retorno de inversión que comprar un software anti-malware. ¿Por qué? Porque hoy día la sofisticación de la amenaza es tan grande y la industria del software no es capaz de proteger una compañía. Y ahí obviamente existe un gap entre la sofisticación de la amenaza versus la protección que tiene una compañía. Y ese gap, el único que puede parar que una empresa no sea víctima de un incidente de ciberseguridad, es la cultura que tienen los empleados en relación a estos temas. Es bueno incorporar un modelo de incentivo para que la gente participe, ¿cierto? Premio y castigo. ¿Por qué? Porque en la práctica no todos participan. Ya vimos en el modelo de FOSS que una de las cosas importantes para cambiar comportamiento es la motivación. ¿Y qué pasa si el 20% de los empleados está desmotivado? Está desmotivado porque no le gusta a su jefe, está desmotivado porque no le gusta el trabajo que está haciendo, está desmotivado porque no le dan oportunidades, están desmotivados, por último, porque el sueldo que ganan no están contentos, digamos. Entonces, bueno, ¿cómo abordamos la problemática, ¿cierto?, de generar un cambio de comportamiento sabiendo que la desmotivación afecta? Entonces, desde ese punto de vista, es necesario implementar un programa de incentivo. Tal como les mencionaba, hay que hacer un testing de las campañas. Si en marzo hablamos de phishing, en abril vamos a hacer un ethical phishing. Si en abril, ¿cierto?, hablamos de conexión en red Wi-Fi,
En mayo vamos a crear redes Wi-Fi en los distintos departamentos o en los distintos pisos del edificio para ver cuántas personas se conectan a la Wi-Fi. Entonces, la idea es que no solamente vamos a entregar mensajes, ¿cierto?, en distintos formatos, sino que vamos a probar, vamos a estresar a la organización haciendo phishing simulation, ataques de fuerza bruta, ethical phishing, técnica de ingeniería social, Wi-Fi simulation, ransom simulation, etcétera, etcétera, etcétera. Para ir viendo, ¿cierto?, bueno, cómo la organización de alguna u otra forma está respondiendo. ¿Ok? Métricas. Importantes las métricas. Y acá vamos a distinguir entre métricas que son estratégicas y métricas que son operacionales. ¿Ok? Del punto de vista de las métricas estratégicas, claramente el índice de cultura es estratégico, claramente el índice de conocimiento, actitud y comportamiento es estratégico y obviamente el retorno de la inversión, ¿cierto? Y vamos a definir esta métrica, ¿cierto?, con distintos elementos, el tipo de métrica, quién hace la medición, cómo hacemos la medición de esta métrica, en este caso aplicamos una encuesta, cada cuánto tiempo vamos a medir la cultura, en este caso 2 veces al año, y definimos un objetivo. Yo quiero el objetivo que sea superior a 4.5 en todas las unidades de negocios de la compañía. Entonces aquí tenemos un ejemplo de métrica estratégica, en este caso el índice de cultura. Retorno a la inversión, reducción de tickets para resetear la password. Hay otro elemento de riesgo que no está mencionado ahí en el universo que mencioné, pero se orienta a si los usuarios comunican o no comunican los incidentes. ¿Por qué? Porque muchas veces un usuario puede recibir un correo, se puede dar cuenta que es phishing, pero no le avisa a nadie. No reporta a la mesa de ayuda. ¿Por qué? Porque no está motivado. Por último, no quiere. Por último, hasta está contento si la organización es víctima de phishing. Entonces, si yo, dentro de un elemento de factor de riesgo, incorporo, ¿cierto?, la comunicación de un potencial incidente, claramente la mesa de ayuda debiera empezar a recibir mayores sospechas de correo malicioso. ¿Ah? Entonces, aquí tenemos una serie de indicadores que podrían ser utilizados para poder cuantificar el retorno de la inversión. Después tenemos las métricas operacionales. Métricas operacionales como, bueno, ¿cuántas personas están participando en los cursos de e-learning? ¿Cuántas personas están participando en el webinar? ¿Cuántas personas están viendo los videos? ¿Cuántas personas fueron víctimas de phishing? ¿Cuántas personas fueron al reforzamiento? Etcétera, etcétera, etcétera. Métricas operativas del programa. Esto no mide el éxito del programa. El éxito del programa se mide por el índice de cultura, por el índice, ¿cierto?, de conocimiento, actitud y comportamiento. Y acá hay otro ejemplo, ¿cierto?, del template asociado a una métrica operativa. ¿Cierto? Acá hay dos métricas, una métrica de personas que participaron en el tema de phishing y obviamente un ejercicio de simulación de phishing. Acá hay un objetivo, ¿cierto? No sé cuáles son las métricas en Colombia, pero por lo menos acá en Chile, yo te diría que empresas que no han trabajado el tema generalmente están sobre el 20%, digamos, y empresas que han trabajado bastante el tema están por debajo del 10%, digamos. Incluso por ahí hay algunas empresas que son bastante más middle market, que han llegado a un 6, a un 7% en personas que son víctimas, digamos, de temas de ethical phishing. Bien, por último, y recogiendo toda esta información que de alguna u otra forma vamos recolectando, tenemos que elaborar un plan director. Y en general esto es como el resumen de todo lo que le he comentado. Vamos a hacer campañas de phishing, donde abril vamos a manejar phishing, en mayo gestión de password, en junio malware, en julio navegación internet, en agosto redes Wi-Fi, septiembre ingeniería social, octubre redes sociales, noviembre uso de dispositivos móviles. En mayo vamos a hacer una campaña de ethical phishing, ¿cierto? En julio vamos a hacer un ransomware simulation. En septiembre un Wi-Fi simulation. ¿Cuáles van a ser los formatos de comunicación que vamos a usar? Infografía, póster digitales, videos, webinar, gamificación, cursos. Los canales de comunicación, email, intranet, blog, un software LMS y el software chat de comunicación que tiene la compañía. Y obviamente al inicio del proyecto
hacemos las mediciones de cultura y hacemos la medición de conocimiento, actitud y comportamiento, y al final del proyecto hacemos la misma medición para probar lo exitoso del proyecto, que realmente mejoramos la cultura. Del punto de vista de la implementación, la idea es hacer pruebas iniciales, probar funcionamiento e integridad, en el caso que vayamos a aplicar un software, un e-learning, un LMS, probablemente a lo mejor partir con un plan piloto puede ser una opción, ¿cierto? Vamos a partir por la unidad de negocio de marketing, ¿cierto? Y vamos a trabajar 3 meses con la unidad, con la gerencia de marketing de la compañía, y después vamos a hacer un deployment a toda la organización. Importante el kickoff, importante el sponsor del proyecto, ojalá que el gerente general abra el proyecto, porque tal como les dije, la participación del top management team genera cultura, por lo tanto el hecho que el gerente general del kickoff del proyecto ayuda a mejorar la cultura. Comunicar, 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 monitorear, monitorear, monitorear en base a las métricas. ¿Qué hay que evaluar después que implementamos y desarrollado? Bueno, las estadísticas de participación, las estadísticas de satisfacción de los usuarios y obviamente todos los reportes que se van generando en base a las métricas tanto estratégicas como operacionales. Distintos informes que se van generando. Este puede ser un informe emitido a todas las gerencias de área y gerente general, donde vamos a decir el porcentaje de gente que de alguna u otra forma está participando en los webinars. Obviamente con la intención de que las personas que no estén participando, cada gerente de área se preocupe, ¿cierto?, de enviar los mensajes correspondientes para el tema de participación. Por último, terminado ya el proyecto, terminado el año de implementación, después de las evaluaciones, tratemos de optimizar esto, analicemos bien las métricas, definámonos objetivos para el próximo año, cómo queremos mejorar. Si este año tuvimos un 20% de gente que es víctima de ethical phishing, bueno, definir un nuevo objetivo para el próximo año, definir un nuevo objetivo de cultura, definir un nuevo objetivo de conocimiento, actitud y comportamiento, ver si necesitamos incorporar nuevos riesgos asociados al factor humano que no fueron tocados en esta primera etapa, identificar oportunidades de mejora, reevaluar, ¿cierto?, los objetivos y bueno, lecciones aprendidas, ¿cierto?, que fuimos haciendo bien y que obviamente no fuimos haciendo bien. Ok, con esto termino un poco la presentación, ya quedo disponible para poder contestar sus preguntas y respuestas, si es que hay. Sí, José. Bueno, muchísimas gracias. Por acá tengo 2 preguntas que nos hicieron en el chat. Permíteme, te leo la primera. ¿Cuáles serían los principales factores claves de éxito que has observado en las organizaciones que han logrado y han sostenido una buena cultura de ciberseguridad a todo nivel en la organización? Mira, la participación del nivel ejecutivo es muy relevante, ¿ya? Muy relevante en general en los proyectos que me ha tocado hacer, digamos. Siempre pido, golpeo la mesa para que el gerente general hable. Por último, haga un video de 3 minutos comunicando el proyecto. Eso es clave. La mesa del comité. Acá se tiene que conformar un comité de cambio cultural en ciberseguridad. Y obviamente ahí hay integrantes que no pueden faltar, recursos humanos, comunicaciones, y obviamente la gente de seguridad. Pero esto lo tenemos que hacer con la gente de recursos humanos, lo tenemos que hacer con la gente de comunicaciones, ¿ya? Y el otro factor relevante es medir. ¿Por qué? Porque la medición te dice dónde estás parado. La medición te dice, pucha, en realidad me queda un camino muy largo por recorrer, o te puede decir, mira, no estoy tan mal como yo pensaba, pero en general el hecho de no tener visibilidad con respecto a tu nivel de cultura actual no te permite poder tomar acciones correctivas. Yo diría que esos son los 3 elementos principales. El otro elemento principal que no lo tengo en esta presentación es que el contenido de los mensajes, ¿ya? Generalmente, y como ya llevamos, por lo menos yo llevo trabajando casi 3 años en estos programas de cambio cultural, cuando yo le envío un póster digital a la organización, ese póster digital tiene que estar hecho
le tengo que entregar un mensaje de conocimiento. Pero a los 4 días voy a mandar otro póster digital. Y el mensaje que le estoy dando ahí subliminalmente es un mensaje de cambio de actitud. Y después le mando otro póster digital y el mensaje que le estoy transmitiendo es un mensaje de conocimiento. Entonces, esto no es llegar y escribir en un texto, oye, el phishing es ta, 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 ta. No, yo tengo que generar un contenido que realmente los conceptos de actitud, conocimiento y comportamiento se vean reflejados en el contenido. Y eso es el factor de éxito. Esa es la conexión que existe entre la medición que hacemos al inicio y cómo realmente logramos cambiar comportamiento vía conocimiento y actitud. ¿Mm? Muy bien, gracias José. Por acá tenemos otra pregunta. Dice, ¿cuáles son los tips para fortalecer el pensamiento basado en riesgos de ciberseguridad y seguridad de la información en nuestra cultura organizacional que actualmente está trabajando de forma remota? Mira, yo creo que en el fondo las técnicas que se están utilizando hoy día de canal remoto, hoy día existen tantas herramientas que te ayudan a poder hacer lo mismo de manera presencial. ¿Ya? El hecho que uno esté trabajando remotamente no es un impedimento para ir mejorando la cultura, ¿cierto? Hoy día tú tienes software de encuestas que puede encuestar, no sé, a 1.000, 2.000, 5.000 personas, tienes software, este mismo software Zoom que te permite dar un webinar, una charla, por lo tanto, los medios hoy día existen, ¿cierto? Hay una serie de plataformas LMS que uno puede utilizar también para generar contenido y en realidad hoy día la gente, yo diría que llevando 5 o 6 meses trabajando de manera online, la gente está prefiriendo este canal. Probablemente, y aquí hay otro tema que es interesante, que por lo menos nosotros medimos las organizaciones, preguntamos el nivel generacional, y cuando hablo de nivel generacional me estoy refiriendo a decir, mira, esta persona es baby boomer, es generación Z o es milenio, ¿ya? ¿Por qué? Pues resulta que la gente que tiene más de 50 años, esa gente probablemente no le gusta mucho el webinar, no le gusta mucho conectarse al Zoom. Esa gente prefiere una charla presencial. ¿Por qué? Porque fueron educados de esa forma. ¿Ya? En cambio, al millennial, llevarle una charla de media hora de phishing presencial con PowerPoint es súper aburrido. Lo que él quiere y lo que hay que hacer es generar una cápsula de video de 3 minutos que el millennial se la trague. Y es súper efectivo. ¿Ya? Entonces, entendiendo la situación donde estamos, obviamente uno puede reflejar todo esto utilizando todos los medios disponibles para ir transmitiendo los mensajes que queremos dar a la organización para mejorar la cultura. Muy bien, gracias José. Y la última pregunta es si existe algún framework o una guía que contenga las etapas o el ciclo para generar cultura de ciberseguridad y seguridad de la información. Mira, yo no conozco ningún framework como el ISO 27000, CIS, NIS y esos frameworks. ¿Sabes qué? Estoy mintiendo. En realidad conozco 2. ¿Ya? Se me había olvidado. Mira, SANS tiene un framework bastante bueno que te permite medir el nivel de madurez de la cultura. ¿Ya? Puedes ir al sitio de SANS Awareness, y vas a encontrarlo ahí. Y el otro modelo que también es bastante interesante es el modelo que tiene el MIT, ¿ya? La universidad en Boston, Massachusetts, tiene también un modelo bastante interesante con respecto al tema de cultura. Y lo otro ya, más que modelos comerciales, yo te diría que son modelos académicos que han investigado este tema. El modelo que yo les presenté es un modelo que se desarrolló el año 2014, ¿cierto? Y que fue producto de una investigación doctoral que permitió medir la cultura en las organizaciones y que es el modelo que yo he aplicado.
De hecho, el mismo modelo que ustedes vieron, yo hace 2 años atrás, yo apliqué el estudio en distintos países de Latinoamérica, Chile, Argentina, Perú, Colombia, Venezuela, México y España, ¿ya? Y los resultados son súper interesantes porque si lo vemos desde el punto de vista país, España tuvo un nivel de cultura de 4.4, ¿ya? Y Chile hace 2 años atrás tuvo un nivel de cultura de 3.6. De hecho, somos el peor país de la región en base al estudio hecho del punto de vista cultura. ¿Y por qué? Pues nosotros estamos un poco más atrasados que ustedes, que Colombia y que Perú. Por ejemplo, en regulaciones de protección de datos, nosotros todavía no tenemos una regulación de protección de datos. Hoy día hay un borrador, digamos, que se está conversando. Tampoco tenemos una regulación de protección de infraestructura crítica, que también hay un borrador. Entonces, eso hace que, por lo menos en nuestro país, a nivel de cultura, sea el país más bajo de la región, incluyendo los países que yo le he comentado, ¿ya? Entonces, yo te diría que hoy día eso es lo que tú puedes encontrar, SANS y el MIT, y ya lo otro son más temas académicos del punto de vista de investigaciones en estos temas. Muchas gracias, José. Bueno, no tenemos más preguntas por el momento. José, te queremos agradecer por haber acompañado este momento tan especial de verdad, donde aprendimos bastante de temas de cultura de seguridad, de ciberseguridad. Muchísimas gracias y también agradecemos a todas las personas que nos acompañaron. Recuerden que tenemos webinars a través de lo que queda del año, para que estén pendientes de nuestro sitio web y de las redes sociales donde el capítulo ISACA Medellín tiene presencia. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y a todos.